Bien, entonces vamos a dar comienzo hoy a otra clase más del libro de Éxodo, del estudio de Éxodo, siempre recordando que estamos en una especie de paréntesis, que dijimos, bueno, vamos a tomarnos un recreo y vamos a ver el arca del pacto, el arca del testimonio, que Dios le manda a Moisés que construya en la ladera del monte Sinaí, antes de empezar su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Le manda que construya el arca del testimonio, el lugar de donde Dios va a comunicarse con el pueblo en el futuro, en los próximos años, digamos, porque no estamos hablando de todo el futuro, sino en los próximos años, mientras que van por el desierto y los primeros años que están en la tierra prometida hasta David, hasta la primera destrucción del templo de Jerusalén, básicamente a las órdenes o a las manos de Nabucodonosor. Hasta ahí más o menos el arca estaba, aunque había desaparecido unos años antes, porque, como también hablamos en la clase pasada, una de las posibilidades es que gente del profeta Jeremías y el profeta Jeremías entre ellos se llevaron el arca cuando empezó a existir el peligro de que Jerusalén fuera atacada por Nabucodonosor, y Nabucodonosor quería llevarse todas las cosas del templo y destruir el templo. Entonces Jeremías con un grupo de gente agarraron el arca y se la llevaron. Esa básicamente es la teoría más sólida. Nadie sabe muy bien a dónde se la llevaron. Algunos piensan que se la llevaron a Etiopía, donde hoy muchos piensan que está el arca físicamente en una iglesia y nadie tiene acceso a ese lugar, salvo los guardianes del arca, en una ciudad de Etiopía, en África. Y otra de las teorías, que está incluso, no es tanto una teoría, sino es algo escrito en el libro de Macabeos, dice que no es un libro dentro del canon, el canon bíblico aceptado nuestro, pero sí es un libro histórico muy bueno, el libro de Macabeos, y allí dice que Jeremías se llevó el arca del testimonio junto con la carpa. La carpa era el tabernáculo que se armaba en el desierto. Lo agarró del templo de Jerusalén, que ya estaba construido porque Salomón lo había construido, y se lo llevó y lo escondió en un monte donde Moisés había estado, y luego la entrada de esa cueva desapareció y ya nadie más supo dónde está el arca, y dicen que está enterrada allí. Entonces las dos teorías, una que está enterrada en un monte, en una cueva oculta, y la otra que está en una iglesia en Etiopía, África. De cualquier manera, el arca desaparece unos años antes de que Nabucodonosor tomara Jerusalén, destruyera el templo de Jerusalén y se robara todas las cosas que estaban dentro del templo. Entonces, como nosotros comenzamos en el libro del Éxodo a estudiar la fabricación del arca, o sea, todo como Dios le dice a Moisés que la tiene que empezar a construir, lo que decidimos hacer es una especie de paréntesis en la historia del Éxodo e irnos por la Biblia para ver a dónde anduvo el arca. Entonces, en la clase de hoy, que es la 18ª, o sea, la clase número 18, vamos a ver el arca, que es el punto de encuentro, recordación y testimonio. Después vamos a ver también esas palabras, cómo va desde Josué o desde Moisés, aunque la vamos a ver desde Josué, y les digo por qué desde Josué. Recordemos que cuando salen de Egipto, Josué era ayudante de Moisés y toma a su cargo el ejército de Israel. Josué toma a su cargo el ejército. Entonces, durante todo Éxodo, durante Levíticos, Deuteronomio inclusive, vamos a ver a Dios comunicándose con Moisés dentro del tabernáculo desde el lugar santísimo donde está el arca del testimonio. Pero cada vez que sale el arca del tabernáculo, bueno, a no ser que salga simplemente para cambiar de lugar, porque recuerdan que cuando el pueblo de Israel se movía de un lugar a otro, se llevaban el tabernáculo, que era una carpa gigante, y se llevaban el arca que estaba dentro del tabernáculo. Pero a no ser que saliera para cambiar de lugar, salía para dar ánimo a los soldados en la guerra. Y entonces la llevaba Josué.
Por supuesto, el arca siempre la llevaban los levitas, que eran los encargados de trasladarla, con una serie de ritos y ceremonias, pero la llevaban, por decir así, junto con el ejército para darle ánimo a los soldados. Entonces, por eso vamos a ver desde Josué hasta David. Desde Josué hasta David, para ver un poco los movimientos del arca que no tengan que ver simplemente con el movimiento del pueblo de Israel que se movía de un lugar a otro, o sea, otros movimientos extras. Espero que haya logrado explicarme. Entonces, vamos a ver que ya pasaron, desde que se fabricó el arca, 38 años. Porque el arca se fabricó en los primeros 2 años que el pueblo de Israel estuvo acampando en el monte Sinaí, o en la ladera del monte, o en el valle que está al lado del monte Sinaí. Allí se fabricó el arca. El pueblo de Israel salió con el arca, pero no pudieron entrar a la tierra prometida. Porque ustedes recordarán el tema de los gigantes que volvieron con mala información, solamente Josué y Caleb dijo se puede cruzar, los demás dijeron que no, Dios se enoja y le dice, señores, ustedes así no pueden entrar a la tierra prometida, se quedan en el desierto. Entonces, desde ahí hasta que realmente vuelven a tener la oportunidad de entrar a la tierra prometida y entran, pasan 38 años, más 2 que ya habían pasado mientras que se construyó el arca, el tabernáculo y todo eso, son los 40 que estuvieron en el desierto. 38 más 2, 40. Entonces, más o menos, estoy haciendo fechas a grandes rasgos solo para ilustrarnos. Pasan los 38 años. Cuando vemos Levítico y todo eso, vemos cómo Dios se comunica con Moisés en el tabernáculo, en el lugar santísimo, desde la tapa del arca. Ese es el lugar de donde Dios se comunica con Moisés. Y Moisés se comunica con el pueblo, incluso a través de Aarón, porque Aarón es el vocero de Moisés. Estoy yendo... Bueno, pero todas estas cosas ya las hemos visto, así que si voy rápido, teóricamente ustedes ya las tienen en mente porque las hemos visto. 38 años después, Moisés muere y a Josué le toca cruzar con el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Qué tienen en el medio? El río Jordán. El río Jordán que anda como loco porque es la época de la cosecha, la época de las lluvias, y el río Jordán desborda de su cauce y tiene una fuerza terrible que era imposible cruzar. Cualquiera que intentara cruzar el río, la corriente se lo llevaba simplemente, porque el río Jordán desemboca en el Mar Muerto y entonces arrastra toda el agua de las laderas, el agua de las lluvias en la época de la cosecha. Entonces aquí encontramos al arca en el primer paso de esta serie de pasos que vamos a ver que el arca da. Josué, capítulo 3, los versículos 14 al 17, dice: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. El arca siempre va delante del pueblo. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Cuando los sacerdotes que tenían el arca se metieron en el agua. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Recuerden que el primer impedimento que tuvo el pueblo para entrar a la tierra prometida fue la ciudad de Jericó y las murallas de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, acá tenemos el arca del Señor, se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho del río mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Entonces vemos el arca, adelante del pueblo, llega hasta el borde del río. Dios le dice: señores, empiecen, crucen. Yo me imagino los sacerdotes cargando el arca. Recuerden que el arca tenía unos travesaños a los costados para poder llevarla, así que iban caminando los sacerdotes y dijeron: y bueno, metámonos en el agua. Y se metieron en el río, y en el momento que se metieron en el río con el arca, el agua dejó de correr.
Y lentamente, como de acá no venía más agua, de este lado comenzó a irse. Comenzó a irse, y de acá no venía más. Y de golpe ellos comenzaron a cruzar en seco. El arca cruza primero, pero no cruza del otro lado, se queda en la mitad del río. Como que la presencia de Dios estaba allí en el río seco, esperando que todo el pueblo cruce, y luego cuando todo el pueblo cruzó, los sacerdotes con el arca cruzaron hasta la otra orilla y entonces el río volvió a comenzar a correr. Entonces, ahí vemos el arca. 4:18 dice: en cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. Por eso es bien clarita la historia bíblica, pero le estamos agregando un poquito de suspenso, ¿no? El arca en la caída de Jericó. Estamos viendo el arca en distintos lugares. El pueblo de Israel cruza, pero ahora se encuentra que la primer ciudad que tiene enfrente y que tiene que conquistar, porque si no, no podía seguir, es la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó no era una ciudad ni muy grande ni muy problemática, porque de hecho la llamaban la ciudad de las palmeras. Era una tierra muy linda, muchas palmeras, tipo como esta ciudad, con un muy buen clima, pero tenía unas murallas increíbles, infranqueables, altísimas, gigantescas, y por eso la ciudad estaba protegida detrás de las murallas. El primer problema con el que se encuentra el pueblo de Israel después que cruza el río Jordán son con las murallas de Jericó. Si no cruzaban, si no tomaban la ciudad de Jericó, no podían seguir avanzando. Entonces Josué, capítulo 6, 1 al 3, nos dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. ¿Cómo no van a tener miedo de los israelitas si desde arriba de la muralla los habían visto cruzar el río Jordán en seco? Imagínense, estarían temblando los pobres jericosenses, o como se llamen. A nadie se le permitía entrar ni salir de la ciudad, pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó y a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Versículo 7 dice: después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Todo era con respecto al arca. Gente iba adelante, gente iba atrás, gente iba al costado, pero lo que tenía que darle la vuelta era el arca y el pueblo venía detrás. Ahora acuérdense que estamos siguiendo el arca, Estamos siguiendo el arca. No griten ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor y fueron dando... les voy a contar el resto de la historia, porque esto, esperen, vamos a volver, vamos a dejarlo ahí y yo les cuento el resto de la historia. 6 vueltas le dieron con el arca a las murallas de Jericó. El 7º día tuvieron que dar 7 vueltas y en la última de las vueltas todos tenían que pararse, gritar, mirando al muro y con el arca. Y ustedes ya saben la historia, el muro comenzó a derrumbarse adelante de ellos. La Biblia usa una expresión muy linda que dice: de repente el muro comenzó a caer. Entonces, el arca dio todos los días, durante una semana, vueltas a la ciudad de Jericó, con todo el pueblo, con los sacerdotes y los pocos guerreros que tenían, dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a la ciudad de Jericó. La muralla se derrumba, después vamos a ver toda la historia, el pueblo toma la ciudad de Jericó y comienza a avanzar y toma otra ciudad y otra. Y siguen en guerra. Acuérdense que no estamos estudiando ahora al pueblo, sino estamos mirando por dónde anduvo el arca.
encontramos otra vez el arca y la encontramos en el libro de Primera de Samuel, que dice: cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Como yo les estaba contando antes, a partir de este momento, el pueblo de Israel comienza a tener batallas en cada una de las ciudades que tiene que ir conquistando. Algunas son batallas nada, simplemente las ciudades se entregan, otras son batallas muy fuertes. Hay un pueblo que durante muchísimos años fue muy duro de conquistar y fue el pueblo de los filisteos. Recién con David lograron controlar a los filisteos. Los filisteos eran un pueblo muy fuerte que se oponía a la entrada de los israelitas, no los quería dejar entrar y entonces luchaban contra ellos. Vemos el arca y les cuento un poquito la historia anterior. Llega Josué con su ejército, atacan a los filisteos y ganan los filisteos. Ganan los filisteos y el pueblo de Israel tiene que retroceder. Entonces los israelitas le dicen a Josué: necesitamos ver el arca. ¿Por qué no trajeron el arca? Entonces Josué da la orden que el arca salga del tabernáculo y venga y se pose en una montaña para que los soldados se animen cuando ven el arca. La verdad que me gustaría seguir metiéndome un poquito aquí en la historia, pero si no, se nos va a ir la clase y vamos a estar un montón de clases solamente con esto. Pero entonces, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 5, dice que cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. O sea, todos los israelitas estaban contentos porque decían: ahora vamos a ganar, está el arca, ya vemos el arca, entonces vamos a ganar. Ya había pasado antes que tuvieron que llevar el arca a la batalla y cuando los soldados la veían se animaban mucho. Pero en este caso, contra los filisteos no fue así. No fue así. Se confiaron en que estaba el arca. Se pusieron muy contentos y fíjense lo que pasa. Dice Primera de Samuel 4, 6 al 11, dice: ¿qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos, porque escuchaban los gritos. ¿Qué es todo este griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico los filisteos, porque ya sabían que era como que los filisteos tenían un montón de dioses, pero era como que el Dios de los hebreos estaba con ellos. Entonces, dice, es el mismo Dios que abrió el río Jordán, es el mismo Dios que derribó la muralla de Jericó, porque todas esas historias se sabían. Entonces los filisteos entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron los filisteos. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro!, dice la Biblia, ¿no? Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel?, dicen los filisteos. Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes, se decían unos a otros, ¿no? Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. O sea, entre ellos, los filisteos se animaban, miren, nos vamos a enfrentar al Dios de los hebreos, no solo a los hebreos, al Dios de los hebreos. Así que los filisteos, dice, pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finnes, los dos hijos de Elí. Vamos a seguir con esto, pero vamos a ubicarnos. Elí era el sumo sacerdote que había en ese momento en Israel. Elí es el que descubre a Samuel. Acá se empiezan a mezclar las historias del Antiguo Testamento. Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos. Entonces ora para que Dios le dé un hijo y le da a un niño que se llama Samuel.
Ana va a los 11 años de Samuel y lo deja para que viva en el templo. ¿Quién era el sumo sacerdote? Elí. Elí, el padre de estos dos, Ofni y Fines. Ofni y Fines eran sacerdotes también, hijos de Elí, que eran hombres grandes y que eran los que llevaban el arca, porque eran los sacerdotes. Cuando los filisteos le ganan al ejército de Israel, los filisteos matan a los sacerdotes y matan a los hijos de Elí, que de hecho no eran buenas personas, eran dos atorrantes estos muchachos. Y ahora después lo vamos a leer cuando leamos el libro de Samuel. Capturan el arca y los filisteos se llevan el arca. Muerte de Elí. Elí ya era un hombre grande, muy grande, no solo en edad sino en cuerpo, gordo básicamente. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido juez de Israel. Vamos a recordar que después de Elí viene como juez de Israel Samuel. Y viene toda la historia de Samuel. Entonces ven por dónde estamos, ¿no? Como ya salimos de Josué, llegamos a Samuel, llegamos a Elí, los filisteos capturan el arca. Y ahora vamos a ver, vamos a empezar hoy, lo vamos a seguir la clase que viene, qué es lo que sucede con el arca capturada por los filisteos. Porque los filisteos estaban contentos, ellos habían capturado al Dios de Israel. Porque ellos, claro, como ellos eran politeístas y tenían imágenes que representaban a sus dioses, ni siquiera los representaban, ellos pensaban que era el Dios. Entonces tenían templos donde tenían a sus dioses metidos allí, y imágenes. Entonces dijo, wow, capturamos al Dios de los hebreos. Y pensaban que el Dios de los hebreos era el arca. El arca, como ustedes saben, era un cajón cubierto de oro que tenía simbolismos dentro. Pero definitivamente no capturaron a Dios de ninguna manera. Y se dieron cuenta con el tiempo, pero tuvieron que sufrir. Se llevaron el arca. Esto es bien interesante, que se ve en distintos libros de la Biblia, pero como estamos siguiendo el arca, y lo repito para que veamos por dónde andamos, estamos siguiendo el arca, vamos a ver, Primera de Samuel también, y los últimos minutitos de la clase, capítulo 5, versículos 1 al 6, dice, después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Yo creo que tengo un mapa por allí, después se los puedo mostrar, porque es bien interesante. Sí, yo lo tengo. Después se los voy a buscar para la próxima clase. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón, de otro de los dioses de ellos. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Dice, pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y a las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Ellos se llevaron el arca y comenzaron a sufrir las consecuencias. Comenzaron a sufrir las consecuencias que, de alguna manera, lo vamos a dejar aquí esto, porque todo tiene un motivo, ¿no? No solo que se llevaron el arca y ellos creían haber capturado a Dios y comenzaron a darse cuenta que no lo habían capturado, sino que después entran en desesperación por devolver el arca al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel comienza a darse cuenta de cómo son las cosas con Dios. Comienzan a darse cuenta de que no por ver el arca iban a ganar en la batalla, que el arca
era un artefacto, de hecho, que Dios les había dado para un tiempo en el desierto, que guardaba una serie de símbolos que les recordaban a ellos ciertas cosas importantes, como el mantenimiento de Dios, como la línea sacerdotal y como las tablas y los reglamentos de las leyes por los cuales tenían que moverse, pero eran una serie de simbolismos que no eran Dios literalmente hablando, que no eran un Dios. Entonces el pueblo de Israel comienza una etapa donde aprende lo que significa la relación con esa arca que los había acompañado estamos hablando de muchos años, porque miren, Samuel fue el último de los jueces, porque después de Samuel viene Saúl. Y después de Saúl viene David, y después de David viene Salomón, pero Saúl, David y Salomón son reyes. Entonces la etapa de los jueces termina con Samuel. No recuerdo cuántos años duró, pero debe haber durado quizás, pero quizás 200 años, la etapa de los jueces de Israel, 200 o un poquito más, porque hubo muchos jueces, entre ellos Sansón. O sea que hubo una etapa del pueblo de Israel dirigido por jueces que eran caudillos, que se levantaban en distintas partes de la tierra, y después de eso el pueblo dice, necesitamos un rey, y entonces Dios les concede un rey que no era muy bueno, que fue Saúl. Pero entonces estamos hablando que después de Josué, cuando muere Josué, que entran con el arca del testimonio, la tierra de Canaán, deben pasar 250 años hasta que nos encontramos en esta situación, donde los filisteos capturan el arca, porque estamos hablando de la época en que Josué toma el mando de Israel como el último de los jueces, y fue el último de los jueces, ya había habido otro montón de jueces antes. Entonces, acá estamos hablando de muchísimos años, y ya entonces Dios empieza a enseñarle al pueblo de Israel la relación real que tienen que tener con el arca. Algunos años después, el arca no solo es capturada, el arca desaparece completamente, hasta el día de hoy no existe más el arca. Era como que Dios estaba preparando al pueblo para lo que venía. Por eso permite que el pueblo de los filisteos capture el arca, aunque después la tienen que devolver. Entonces esta relación entre el pueblo y el arca se empieza a desarmar, y el pueblo empieza a darse cuenta que la relación es con Dios, no con el arca, hasta que el arca desaparece. Hay todo un tiempo de preparación. Vamos a seguir viéndolo en la clase que viene. Es interesante porque ahora empiezan a suceder muchas cosas a los filisteos, y ellos lo único que quieren es sacarse el arca de encima, y ni se la pueden sacar. Les cuesta muchísimo sacarse el arca, sacársela de encima, devolvérsela a los israelitas. Hasta que al final, fíjense que después de Samuel viene Saúl, después de Saúl viene David, y recién David va a buscar el arca y la trae otra vez a Jerusalén, y le fabrica una tienda, porque todavía no estaba fabricado el templo de Jerusalén. Recién el hijo de David, Salomón, construye el templo de Jerusalén, y finalmente la ponen adentro del templo, hasta que, como les contaba hoy, por la amenaza de Nabucodonosor, Jeremías y un grupo de gente agarran el arca, se la llevan y desaparece para siempre. Vamos a seguir la próxima clase con esta historia. Nos vemos en la próxima.